noches, edición número 461 entre ustedes y nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge. No podemos dejar de hacer referencia a la Copa del Mundo que se está jugando en estos momentos en Brasil, al buen desempeño de la selección argentina y a desearle realmente un venturoso final, y esperemos que el domingo los jugadores argentinos hacen la Copa. Más allá de, como hemos dicho siempre, que tratemos que los triunfos deportivos o las derrotas, si nos toca, espero que no nos toque, no deben ser vistas como tragedias nacionales y mucho menos ser aprovechadas políticamente por distintos sectores, porque creo que esta cuestión es una de las pocas que quizás nos unifican a todos como argentinos, lamentablemente, porque duele un poco que hoy vea uno engalanado todos los balcones de la ciudad de Buenos Aires con la bandera patria, no porque sea 9 de julio, sino porque mañana juegue la selección. Sería mucho más rico y nos haría más fuerte como nacionalidad que la insignia patria flamee siempre los 9 de julio, los 25 de mayo, los 20 de junio, ¿por qué no los 17 de agosto, el aniversario de la muerte del Libertador? Pero que no sea exclusivamente cuando se produce un espectáculo deportivo de esta trascendencia como es la Copa del Mundo. Copa del Mundo que Ahora, sería deseable que no fuera aprovechado políticamente, aunque tenemos la absoluta seguridad de que va a serlo. Sí, pero alentamos la esperanza que no. Déjame, Osvaldo, mira, yo estuve en Chile la semana pasada y Bachelet recibió a los integrantes del equipo que había sido eliminado, pero con una actuación muy digna, dirigido por un argentino, Jorge Sampaoli. Los recibió el domingo a la noche porque el lunes tenía que partir a Estados Unidos porque la recibía Barack Obama, y no en un saloncito de costado, sino que la recibía en la Casa Blanca. Y hizo adelantar que los jugadores y todo el mundo pero no hizo un aprovechamiento de esto con la sencillez ni la falta de ostentación que tiene Bachelet, no hizo ningún tipo de aprovechamiento de esto, que había sido algo muy caro para todo el sentimiento chileno. Esta Copa del Mundo evidentemente también se ha visto enlutada por la muerte de uno de los más grandes jugadores del fútbol mundial, Alfredo Di Stéfano, que nació en Barracas, en Buenos Aires, en la calle Universidad, que hoy se llama Salmón Feijó, y fue realmente un porteño, más allá de que luego en los avatares del tiempo, una huelga futbolística lo llevaran a deambular por el fútbol mundial, primero en Colombia y después hicieron una extraordinaria carrera en el Real Madrid. Un genio del fútbol, cuando uno habla de los genios que ha tenido el fútbol, los 4 o 5, justo es reconocer que de ellos más de la mitad son argentinos, Pelé, Maradona y hoy Messi, Maradona, Di Stéfano y hoy Messi, y que realmente fue alguien que innovó futbolísticamente. Había nacido futbolísticamente en River, allá por el año 46, integró la famosa máquina, y después también tuvo que, la gente lo ha olvidado, y como yo tengo un sentimiento muy particular, aparte de ser hincha de River, por el Club Atlético Huracán, y hoy tenemos en nuestro primer bloque, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? El diputado Daniel Presti, también simpatizante, hincha de Huracán, que justamente acotaba esto, que un año de su carrera deportiva, Alfredo Di Stéfano lo hacía en Huracán. Vos sabés, perdóname, que conozco casi de memoria la carrera de Di Stéfano, porque la escuché durante toda mi infancia, porque mi papá fue amigo de él en su infancia en Flores, porque Di Stéfano nació en Barracas. Pero se crió en Flores. Se crió en Flores, y él jugaba al fútbol con él, lo acompañaba a veces a la cancha, a los partidos de River, así que conozco muy bien todo lo que estás contando. Él fue un gran jugador aquí y en Colombia, pero llegó al Real Madrid ya con 27 o 28 años, grande para un jugador, y allí fue donde se convirtió en el extraordinario jugador que fue, con títulos de toda índole. Que a veces se compara esto de que él era un todocampista, que el creador de esta función múltiple, con lo que después fue en los años 70, el famoso la naranja mecánica, el fútbol total de Holanda. La reminiscencia y el recuerdo de Alfredo Di Stéfano, no solamente porque nos gusta el fútbol, sino también porque es un ejemplo digno de ser imitado, porque Alfredo Di Stéfano siempre antepuso lo que era el conjunto, el todo sobre la parte. O sea, y esto es lo que hay que trasladar al plano que nos ocupa prácticamente todos nuestros programas, que es el tema político. Y en el tema político tenemos que pensar que siempre tiene que estar el bienestar general, el bien común, por sobre los lucimientos personales. El equipo
el conjunto antes que la individualidad. Y este creo que es el ejemplo más destacable que nos deja Alfredo Di Stéfano, y también ese que hoy recordábamos, ese monumento que le hizo a la pelota en su casa, diciéndole gracias vieja. Yendo a nuestra realidad cotidiana, los temas que siempre nos machacan, Holdouts, Campagnoli y Vudú, parecería que fueran como esa película, La historia sin fin, porque no tienen nunca una conclusión. El caso Campagnoli realmente es dramático porque la renuncia de la defensora, ¿no?, María Cristina Martínez Córdoba, de uno de los miembros del tribunal, que presumiblemente quizás había mudado de opinión ante la contundencia de las pruebas, que de ninguna manera pudieron comprometer a Campagnoli, sino antes bien que no acreditaron absolutamente nada de la falacia de los argumentos con los que se lo pretende destituir, obligan a que este juicio, por su característica, por su oralidad, tenga que ser reproducido. Y esto es la historia sin fin, porque como los jueces suplentes no participaron de la sustanciación de todo el periodo probatorio, evidentemente esto hace que haya que volver a foja cero, con las incongruencias que puede haber en los testimonios, con lo que se dijo antes, y realmente los plazos han vencido. O sea que la verdad que la patraña de Campagnoli le salió mal al gobierno. Creo que es hora de que se reconozca que con el vencimiento, con el fenecimiento de los términos, Campagnoli debe ser restituido a su cargo. Y otro de los temas que vamos a hablar en nuestro segundo bloque con el abogado y catedrático Lucas Piaggio es el tema vinculado con los Holdouts. El tema de Vudú ya lo hemos hablado muchas veces, realmente es tristísimo que todavía siga en su cargo, es triste que se tenga que estar buscando argucias, como hablábamos de la jueza, de la defensora Martínez Córdoba, que adujo un cuadro de estrés para no haber comprometido su posible voto a favor de Campagnoli, y esto hizo que renunciara. También parece que la laringofaringitis que padece la presidenta, ojalá le deseamos la mayor y más pronta mejoría, pero parecería también que es algo que está en la nebulosa, porque no se va del país para quedarse en el mismo y evitar de que Vudú asuma como presidente. Es tanto el costo político que puede producir que el señor Amado Vudú tenga la dignidad de presentar la renuncia a su cargo. Ayer el gobernador de Tucumán había anunciado en conferencia de prensa que los actos del 9 de julio serían presididos por Zamora, ¿cómo es el nombre de pila? El ex gobernador de Santiago del Estero y hoy presidente provisional del Senado, cuando debería presidir los Vudú en ausencia de la presidenta. A último momento dijeron que no, que irá Vudú. Es decir, no sabes, como un mueble que no saben bien dónde colocar. No creo que sea demasiado sostenible en el tiempo. La presidenta tal vez piensa que un pedido de renuncia a Vudú sea una muestra de debilidad. Al contrario, creo que la fortalecería. Lo que pasa es que está en su propio laberinto, porque si renuncia a Vudú es reconocer el error y reconocer primero todas las trapisondas que hizo Vudú, y además reconocer su error inicial cuando en aquella interna de una sola persona fue designado a dedo. Y si lo mantiene en el cargo, está pagando un costo político altísimo y que tiene repercusiones internacionales, porque esto también se vincula con lo que hablábamos de los Holdouts. Pero vamos a un terreno que a mi juicio me parece que es mucho más agradable, que es cómo está hoy la ciudad de Buenos Aires, con los problemas que obviamente los porteños tenemos, pero que dentro de todo uno ve todas las mejoras que se han hecho estos últimos años, no solo en lo que se refiere a los servicios públicos, sino también en infraestructura y también a la calidad de las instituciones. Y en este sentido, Daniel Presti, gracias por venir, Daniel, nuevamente, después del comentario futbolístico que hicimos, es el presidente de la Comisión de Seguridad. Y un tema que a los argentinos nos preocupa y mucho es justamente la seguridad. Sabemos que hay muchos proyectos en la legislatura, se ha mejorado muchísimo con el tema de las cámaras, pero podemos hacer más. Así es, alrededor de 2000 cámaras hay hoy en la ciudad, en el cual se los identifica, y hago un paréntesis, en cuanto hubo algún conflicto, en cuanto se quería saber los lugares específicos donde estaban las cámaras en la ciudad, se presentó un amparo y demás, y aprovecho también la oportunidad para aclarar que un juez de la ciudad, Reynoso, dijo que
está bien donde están instaladas las cámaras de la ciudad, que la ciudad cumple perfectamente con la norma que especifica que se debe saber dónde están las cámaras, los puntos donde están las cámaras, no los lugares específicos. Entonces, ¿qué es lo que se trató de hacer? Perdón, ¿hay una norma, una ley de la ciudad que dice? Hay una ley de la ciudad que indica que debe saber el vecino dónde están ubicados los puntos de las cámaras de seguridad. Lo que se implica puntos, significa no el lugar exacto, sino alrededor, lo que se ha interpretado, alrededor de 200 o 300 metros del lugar donde efectivamente sí, porque está si la cámara. pones el lugar exacto... Por eso iba, yo no entiendo demasiado el sentido. Es como cuando decían que las cámaras que vigilan el exceso de velocidad, uno debe conocerlas. No debería conocerlas, porque entonces solo baja la velocidad en ese Voy a punto. 200, es como el radar en la ruta, voy a 200 kilómetros por hora, cuando sé que el GPS Claro. me indica radar bajo la velocidad. Uno carga, por ejemplo, en el GPS, dónde está cada cámara de seguridad, y lo que está haciendo es ayudar un escape y hacer una ruta de escape para cualquier delincuente, porque no los pueden filmar y demás. Entonces, bueno, todo eso se zanjó con un fallo reciente de la justicia, donde en un amparo rechazado, el juez Reynoso especifica que se cumple perfectamente lo que dice la ley, que la ciudad cumple perfectamente, que las cámaras están bien señalizadas. Así que bueno, entendemos que más allá de seguir el debate, porque hay varios proyectos de ley en el sentido de conocer los lugares y aparte de ampliar la red de cámaras, el debate va a seguir, pero bueno, creemos que este tema está zanjado, está terminado, vamos a seguir trabajando. Claro, porque uno podría pensar, hay una discusión, hasta podría ser constitucional, en cuanto a que esto puede afectar el derecho a la intimidad. Ahora, si se zanja esa cuestión, y si se dice en los lugares públicos está permitido poner cámaras, luego creo que no debería saber cada vecino el lugar exacto en el que está la cámara. Bueno, coincido con tu apreciación. La verdad es, saber dónde están las cámaras hace a la inseguridad en el sentido de que el delincuente sabe dónde está. Entonces, para cualquier escape, como dije, como por ejemplo, carga en el GPS y puede escapar. Al vecino, el no conocer, que sepa que está, no saber su lugar específico, hace a su propia seguridad. Seguro. Entonces, creemos que este tema está zanjado, más allá que nosotros estamos abiertos al debate. A cualquier planteo o cualquier proyecto de ley lo vamos a tratar, vamos a avanzar, cada uno con sus argumentos, defenderá su postura, estamos en el lugar donde debemos estar, en la legislatura para el debate. ¿Qué otras normas hay para mejorar así lo que hace a la convivencia y también a la seguridad, por caso el tema de limpiavidrios, el caso de trapitos? Bueno, hay proyectos dentro de la legislatura con los temas que vos mencionás, de los limpiavidrios, los trapitos. La postura del PRO es muy concreta y contundente en ese sentido. Nosotros estamos en contra de los limpiavidrios, de los trapitos, entendemos que hace una extorsión y directamente lo que se propone es prohibir la actividad. ¿De qué manera? Dándole herramientas a la gente para un acceso rápido a la justicia. Hoy, ¿cuál es el problema? La gente tiene que ir, probar que lo amenazó, que lo extorsionó y demás. Si está prohibida En sí misma la actividad. la actividad, simplemente con llamar al 0800 fiscal, interviene la justicia, el fiscal de turno le da intervención a la fuerza de seguridad, sea metropolitana, federal, gendarmería o prefectura, va al lugar, ve si hay gente desarrollando la actividad prohibida y actúa en consecuencia. Todo más simple y más rápido. Hay otra postura que indica del registro, crear un registro, pero ese registro en muchos lugares del mundo no ha dado resultado. Nadie va a anotarse y registrarse para esta actividad. Siempre pasa lo mismo, terminamos registrando la ilegalidad. Exacto, entonces lo único que hay que hacer es escuchar el reclamo de la gente. La gente está cansada de esto, realmente está cansada. ¿Y cómo son las posiciones en la legislatura? ¿El PRO sostiene esta y los demás bloques? Dos grandes posiciones, la del PRO, que es esta, y la otra de crear un registro, en el cual el limpiavidrios, el cuidacoche se registre y se autorice una actividad como esta, registrada, regulada, que en otros lugares del mundo no ha dado resultado. Y es utópico pensar que una persona que está delinquiendo va a anotarse en un registro. ¿No? Seguro. El tema, ya que estábamos hablando de las posiciones de los bloques,
El tema político en la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo lo ves vos de cara a las elecciones del 2015, nacionales y locales? Tanto el PRO, tanto a nivel local como a nivel nacional, ha crecido extraordinariamente. A nivel local, la gestión, desde mi punto de vista, es muy buena. Se ha transformado la ciudad. Nuestra prioridad siempre ha sido la gente, el vecino, justamente un poco lo que decías vos al comienzo, el bienestar general por sobre el particular, siempre se ha trabajado. Sí, hasta, vamos a decir una cosa, el otro día no sé qué diputado de la oposición o diputada reconoció, virulento, Gabriela Cerruti, reconoció que las bondades de la gestión de Macri. O sea que, más allá de todo, hay cuestiones que son ineludible reconocer, más allá de lo que uno el Metrobús. Y hay hechos históricos, el Metrobús, la policía metropolitana. La peatonalización de todo, Florida de es todo una maravilla. El microcentro, que fue cuando nosotros estábamos en el gobierno, en la época de la Rúa y de Olivera, algo que clamaba todo el mundo y que nosotros queríamos hacer, la peatonalización del microcentro, el casco histórico, como pasa en las ciudades, en las grandes ciudades del mundo. Y sobre todo de América Latina. Tal cual. Se ha avanzado mucho, la gestión es muy buena, la gente lo percibe, lo siente, y hay hechos históricos, hitos históricos desde mi punto de vista, como la creación de la Policía Metropolitana, que quiero aclarar, no es la policía de Macri, es la policía de todos los vecinos de la ciudad. Y a nivel nacional, creciendo mucho, trabajando mucho. Yo en particular estoy trabajando en Entre Ríos, donde se está trabajando en alguna alianza, estamos yendo al territorio, y la verdad es que la recepción de la gente es magnífica. ¿Sería candidato a gobernador de Ángel? Eso lo va a definir él, ¿Y la alianza con quién sería? Y se está trabajando mucho con el radicalismo y con partidos vecinalistas. Así que creo que estamos en el buen camino, las encuestas están todas muy bien, más allá de que uno puede tener mayor inclinación por una o credibilidad por otra, no importa las encuestas, la realidad se ve en la calle y la gente lo dice y nosotros lo percibimos, que estamos bien. Hoy hay un sector del radicalismo muy proclive, muy permeable a hacer una alianza con el PRO, ¿no es cierto? Es verdad, se está trabajando en esa alianza. Más allá de eso, hoy nosotros optamos y creemos que... Y también con el partido de Lita Carrió, ¿no? Sí, a ver, nosotros somos un partido de puertas abiertas, de diálogo permanente con todas las fuerzas, pero insistimos con que han gobernado este país siempre los mismos. Massa, Scioli, Kirchner, Cristina, es toda una mezcla del peronismo mutado. Entonces, la gente está pidiendo ya un cambio, y el único que representa un cambio es Mauricio Macri. Así que estamos trabajando por eso. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel. Un placer, buenas noches, gracias por continuar en invitarme. esa senda. Vamos a una pausa, cuando volvamos el doctor Lucas Piaggio. Vivimos en un mundo que necesita minerales, pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros, por una minería limpia, segura y sustentable. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Y hablábamos de los temas que nos inquietan a los argentinos, en general a los porteños en particular, y creo que un tema que realmente es preocupante y que quizás no está suficientemente clarificado es el tema de la famosa deuda pública, tanto externa como interna, y sobre todo el tema de los holdouts, con estos vencimientos de plazos, de quiénes entraron en el canje, quiénes no. Y es algo, la verdad, que por más que traemos invitados al programa, a veces la gente nos hace preguntas que también nos hacemos nosotros.
y hoy queremos que este tipo de cuestiones nos las descifre Lucas Piaggio. ¿Qué tal, Lucas? Gracias por venir. Buenas noches. Dispará vos la primera pregunta. Lucas escribió algunos artículos, uno hace unos días en La Nación, en el que explicaba el tema de los títulos, de la deuda, y analizaba la cuestión de que, como lo dijimos alguna vez en el programa, no existe a nivel internacional o a nivel de la deuda soberana un régimen concursal, un régimen que permita que si una cierta mayoría de los acreedores está de acuerdo con una propuesta de un Estado que ha caído en default, ese acuerdo sea obligatorio para todos los acreedores. Y este es lo que nos lleva al problema ahora en la jurisdicción de Griesa. Bueno, yo quería que te referieras un poquito, en primer lugar, a ese tema. Sí, justamente hay precedentes muy aislados referidos a la aplicación de procedimientos concursales al sector público. Por ejemplo, en Estados Unidos la legislación concursal prevé procedimientos concursales, pero aplicable únicamente a municipalidades de los Estados Unidos. De hecho, en este momento se está aplicando, por ejemplo, a Detroit, que entró en cesación de pagos, y se está hablando de que hay una quita propuesta del 80%, que eventualmente, si es aceptada, va a ser aplicable a los acreedores. Pero con respecto a las deudas soberanas de los países, no hay legislado ningún procedimiento concursal o de naturaleza concursal que se aplique en este momento. En ese artículo que mencionaba, yo un poco lo que proponía, en realidad recogí una idea que ya había sido propuesta por Anne Kruger cuando era funcionaria del Fondo Monetario Internacional. En el año 2000, 2001, ella proponía la aplicación un poco de estos principios concursales de la legislación concursal norteamericana aplicable a las municipalidades, a los países, que sea extensible a los países. En su momento, bueno, era un poco la enemiga de nuestro país, aunque al final ella terminó, ya no siendo funcionaria del Fondo Monetario, pero terminó apoyando la postura de nuestro país ante la Corte Norteamericana en la causa de los holdouts. Y sus ideas un poco terminaron siendo replicadas por el gobierno actualmente. El ex ministro Hernán Lorenzino, en varios foros internacionales, empezó a proponer desde hace ya algunos años, inclusive en el G20, la aplicación de estos procedimientos concursales, una legislación internacional aplicable a los procedimientos de reestructuración de deuda pública que incluyan estos procedimientos o estos principios del derecho concursal. Serían como los acuerdos, los APE, los acuerdos preventivos extrajudiciales que existen en la legislación nuestra, por Exactamente. Ejemplo, ¿no? El APE tiene una ventaja para ser aplicable al Estado que no tiene, por ejemplo, el concurso preventivo. El concurso preventivo parte de la base de la cesación de pagos. Y acá hay una ficción legal, que más que una ficción legal para mí es un mito, que es la presunción de solvencia estatal, es decir, se presume que el Estado no puede caer en bancarrota, hay un poder tributario supuestamente ilimitado que impide que el Estado caiga en cesación de pagos, que no pueda responder por sus deudas, aunque la realidad demuestra lo contrario, es una presunción, si quieren, iuris tantum, porque hay evidencia a los espectadores que admite prueba en que admiten prueba en contrario. Hay precedentes de default soberanos, no solamente recientes, Ecuador, Rusia y otros países africanos, sino inclusive durante el siglo XX las grandes potencias internacionales, a causa de las guerras internacionales, de la guerra mundial, han incurrido en algún momento por una razón o por otra razón en cesación de pagos. Y la realidad es que, bueno, frente a esta evidencia que los países pueden caer en cesación de pagos, bueno, creo que hay que legislar procedimientos adecuados a estos supuestos. Sin necesidad del concurso preventivo. Sin necesidad del concurso preventivo. El APE simplemente supone, para reestructurar deuda financiera, dificultades económicas o financieras de una determinada empresa. Y bueno, esto le puede pasar al Estado y la idea sería que haya un procedimiento donde, llegando a un arreglo con una determinada mayoría, ese arreglo, esa propuesta de pago que hace el deudor, con este acuerdo no menor al 75% de los acreedores, bueno, sea extensible a todos los acreedores. Ahora, perfecto, creo que todos estaríamos de acuerdo en que esto es deseable y si se estableciera una norma de ese tipo por un tratado entre los diversos países, regiría de aquí en adelante. De aquí en adelante. Ahora, para la deuda argentina actual en problemas, eso no va a regir. No. Se puede discutir, se podía discutir antes el fallo de Griesa, si era justo o no, pero ya hay una sentencia definitiva. Pero antes de eso, te pregunto, ¿podía Griesa o era previsible que Griesa fallara de otra forma? No, yo creo que lamentablemente creo que no. Griesa en su momento, en los primeros años, luego del default,
tuvo una actitud, si se quiere, complaciente con nuestro país, no condenó inmediatamente a nuestro país, sino que esperó la primera propuesta de pago que hizo el país recién en el año 2005, y a partir de ahí sí, viendo que en ese momento quedan afuera del primer canje, han quedado afuera más o menos el 24% de los acreedores, ahí empezó a condenar a nuestro país, y la realidad es que sus fallos terminaron siendo confirmados por las instancias superiores de la justicia norteamericana, y no son fallos novedosos en cuanto a que la Corte norteamericana, en ese sentido, siempre ha sido muy respetuosa del principio pacta sunt servanda, es decir, los acuerdos se tienen que respetar. Puede ser que durante un año se admita un diferimiento de los pagos a causa de una situación de dificultades económicas en un determinado país, pero a la larga va a terminar pagando el 100% porque lo que entiende la jurisprudencia norteamericana, a diferencia de nuestra justicia, es que la emisión de un bono por parte de un país en un mercado internacional es una actividad comercial. De hecho, el Estado, para poder emitir un bono en los Estados Unidos, tuvo que renunciar a su inmunidad soberana, tuvo que declarar a través de un dictamen de la Procuración del Tesoro que es una actividad comercial y no una actividad soberana, con lo cual, en definitiva, la justicia norteamericana termina decidiendo que hay que pagar el 100% de lo comprometido por el emisor de un título de deuda pública. En el último minuto que nos queda del programa, ¿cuál sería el mejor escenario para la Argentina? Pagar. ¿Y se puede esperar alguna, no digo quita, porque quita sería poco significativa, pero alguna ampliación del plazo? Es probable, un poco lo que se está hablando en estos días es llegar a un acuerdo que implica el reconocimiento del 100% del adeudado, pero como esto es imposible, es decir, a corto plazo es imposible que se pague el 100%, inclusive por las restricciones presupuestarias que tiene nuestro país, bueno, supongo yo que la solución va a ser al estilo Club de París, Repsol, CIADI, es decir, la emisión de bonos a un plazo de 5 años que implica el reconocimiento del 100% de la deuda y se determine un arreglo con los holdouts. Porque la preocupación nuestra es esa, la macana ya se hizo y esto es como cuando uno tiene un problema en su vida, la macana ya la hiciste, ahora tratemos de repararla, de solucionarla. El gobierno evidentemente actuó como siempre actúa, con falta de previsibilidad absoluta y se choca, como siempre se termina chocando, con ese elemento tan molesto que para el gobierno es la realidad. Y nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere, deseándole el triunfo a la selección argentina en estos 2 partidos que restan, que traigan la Copa, Messi y todo su equipo, y por supuesto también para todos un muy pero muy feliz día de la Independencia, el 9 de julio. Chao.